Buenos días, buenas semillas de todo el mundo, que el Señor los riegue con su palabra para que den un fruto que perdure. Un poquito ya tarde, ¿verdad? Es la reflexión no de la mañana, mañana como a veces. Pero el Señor ha puesto en mi corazón que esté pensando sobre el agradecimiento que tiene Pablo hacia nosotros. Pensemos que Pablo nos está escribiendo a nosotros hoy. Léanlo como si Pablo estuviera ahorita en este tiempo en nosotros, porque al final tendremos una revelación de lo que el Señor quiere que ustedes, como Pablo y como yo, podamos hacer. Leamos el versículo 1 de Filipenses 4 y dice, Por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténgase así firmes en el Señor. Más adelante dice, alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. Pero, ¿cómo este hombre, este Pablo, puede lograr decir esto cuando vemos aquí en Filipenses lo que está viviendo? Dice, él viene hablando y dice, yo sé, he pasado por situaciones, me he saciado, he aprendido a tener hambre como a tener abundancia, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron, incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito en su cuenta. A veces no crea cuando uno dice, Señor, envíame a mí, y uno sale, se acuerda de Pablo. Hoy me estoy acordando de Pablo, y muchos de ustedes están comenzando una obra y a veces dicen, pero estoy solo, pero me ha tocado vender todo, pero he perdido para hacer esto. No, no estás perdiendo. Hoy el Señor dice que como Pedro, como Pablo, también tenemos que pasar por estos procesos, pero siempre el Señor ha puesto personas de una u otra manera para que nos ayuden. Así que cuando ustedes bendicen a las personas que salen a hacer obra, dice el apóstol Pablo, que no les dice para que ustedes se sientan incómodos, sino para que aumente el crédito en su cuenta. Recuerden lo que dice el Señor. Dice que cuando uno apoya la obra, el Señor lo bendice. Pero continuemos. Dice, ya he recibido de todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido. ¿De quién? De ustedes, de Epafrodito, lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas de Cristo que tiene en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Buenas semillas, todo lo que podemos encontrar ahí, en esas citas bíblicas. Yo lo estoy viviendo, lo he vivido. Muchos de ustedes lo han vivido, lo están viviendo o muy pronto comenzarán a vivirlo. ¿Cómo vemos a este Pablo? Ayer una persona muy amada nos decía, yo no entiendo, ustedes lo que están haciendo por allá tan lejos, teniendo todo lo que ustedes tienen aquí en su tierra, teniendo todas las posibilidades que ustedes tienen, su familia, el amor de su familia, las puertas económicas, la comodidad y el confort. Y esa pregunta nos quedó en el corazón a mi esposa y esta mañana quizás por eso me he demorado, porque trato de llevarles un alimento fresco, un alimento que como a mí me ministra, me fortalece, a ustedes también los ministre, los fortalezca. Y con mi esposa nos quedamos en silencio, no dijimos nada, pensando toda la noche y esta mañana. Y el Señor me entrega esta palabra y encontré la respuesta. Pablo, antes de haber encontrado, de haber tenido ese encuentro camino a Macedonia, a Jesús, antes de pasar por el desierto, antes de todo eso, él tenía una vida ritualista. Él tenía un confort, era un hombre prestigioso, un hombre que tenía los créditos de la iglesia, que cumplía con todas las normas religiosas, que tenía pasaportes, idiomas, familia, economía. Pero hasta que tiene un encuentro con Jesús es capaz de abandonar todo y ir en pos de lo que antes perseguía, ahora darle vida. Y encontramos otro caso, el caso de Pedro.
Esta mañana mirábamos con mi esposa y mi hija a Pedro. Pedro anduvo con el Señor 3 años, estuvo comiendo, compartiendo, viendo milagros. Es más, dijo, Señor, nadie podrá hacer nada contra ti, primero yo entregaré mi vida. Parafraseando decía todo eso. Pero cuando llegó el momento de la partida del Señor Jesucristo, se desanimó y se fue, como todos los discípulos, a sus profesiones antiguas, hasta que tienen un encuentro con Jesús resucitado. Entonces, muchas veces nosotros, tú y yo, como Pablo o como Pedro, vamos a la iglesia, trabajamos en un ministerio, enseñamos la palabra, predicamos. Mire, yo duré años predicando la palabra, enseñando la palabra, pero siempre que terminaba vacío, sin un propósito en mi vida. Y aquí, en este lugar donde me encuentro, quizás con muchas incomodidades, quizás con algunas fatigas, quizás con falta de provisión en algunos momentos, pero conociendo a Jesús. Y eso me permite, como Pedro, como Pablo, decir, ahora tengo la llenura del Señor. Esta reflexión es muy personal, pero lo hago para ustedes porque muchos de ustedes dicen, ¿y yo qué hago en esta tierra? ¿Y yo qué hago en esta empresa? ¿Y yo qué hago en esta profesión? ¿Y yo qué hago en esta casa? ¿Y yo qué hago perdiendo mi tiempo? Recuerda, el Señor te ha escogido, Él te ha llamado, Él te ha provisionado, Él te ha dado dones y talentos. Hónralo. Ayer hablábamos de la honra. Honra al Padre. Honra al Señor para que te vaya bien y tenga largura de años. Pero todo eso lo vas a poder disfrutar cuando tengas un encuentro personal con Jesús. Ya no darás por religiosidad, ya no cumplirás con los diezmos y las ofrendas porque dice la palabra, ya no sumarás y restarás para dar, ya no mirarás con quién hablas, con quién andas, ya te entregarás total. Ya trabajarás en esa empresa a tope. Ya te dirán que si haces esto y tú harás de más, ya entregarás una amistad al que sea, le darás un plato de comida al hambriento, no juzgando si es de mi denominación, si no es de mi denominación. El Señor en esta pandemia nos ha mostrado que la iglesia ya no tiene fronteras, que la iglesia, todo lo que a veces veíamos que tenía que ocurrir en un edificio, como en el Antiguo Testamento, todo eso se rompió. Y hemos visto que los hombres de la casa son los sacerdotes. Hemos visto que debemos de congregarnos. Hemos visto que debemos de recordar las escrituras, porque el Señor Jesús ya no tiene muros. El Señor Jesús caminaba, iba de lado en lado, llevando el Evangelio y citando la palabra de Dios. Así que buenas semillas, tenemos mucho para sacar. Pero hoy, quédense con esto. ¿Tienes un encuentro? ¿Has tenido un encuentro ya con Jesús? ¿Estás caminando como el Pedro o el Pablo de antes de tener el encuentro con Jesús? La gente, ¿qué está diciendo de ti? ¿Estás muy cómodo en tu vida? ¿No quieres dejar tu comodidad? ¿El Señor te está llamando? Ve, no tengas temor, porque así como Pedro, como Pablo o aún como yo, simples mortales, hemos tenido un encuentro con el Señor y somos capaces ahora de decir, gracias, Padre. Así que, como Pablo, también les digo, gracias por su apoyo, por el apoyo que nos han dado en todas las áreas a mi esposa y a mí, para poder seguir trabajando y haciendo la obra en esta tierra donde el Señor nos trajo. Que Dios los siga bendiciendo, buenas semillas. Y recuerden, el Señor los ama y nosotros también. Sean un milagro para alguien. Hoy sean un milagro, sean un instrumento de Dios. Honren al Padre. Hagan todo con amor. No esperando que los hombres los miren y los aplaudan, sino para el Padre. Para que cuando partamos de acá y lleguemos a casa, el Señor nos diga, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al reino de los cielos. Recuerden que la iglesia no se hace hacia adentro, se hace hacia afuera. El Señor nos lo muestra, Pablo no nos lo muestra, Pedro nos lo muestra, pero todo eso se logra cuando tenemos un encuentro con Jesús. ¿Quieres tener hoy ese encuentro? ¿Quieres abrirle la puerta al Señor que está llegando a tu casa, a tu corazón y te está golpeando y te está diciendo, ábreme, hoy es el día? ¿Quieres tener ese encuentro como estos varones, como yo, como muchos que ya hemos tenido ese encuentro en el cual nos partimos y acabamos con tanta religiosidad y simplemente vivimos? Porque recuerda que ser cristiano es un estilo de vida abundante y bueno, bueno y abundante. Por ambos lados se cierra. Así que si hoy quieres tener ese encuentro con el Señor, simplemente te invitamos a que ahí donde estás cierres los ojitos. Nos vamos a ir un poquito más, pero el Señor lo pone en mi corazón. Cierra los ojitos y dile, amado Señor Jesucristo, te había oído.
Amado Señor Jesucristo, de pronto sirvo en tu obra, pero no te conocía. Hoy quiero abrir la puerta de mi corazón, quiero que entres y vivas conmigo. Quiero que entres, quiero conocerte. Hoy quiero, como el gran operario de una multinacional, quiero abrir la puerta de mi corazón para que entres, presidente de la compañía, para que yo pueda conocerte y saber la clase de padre que tengo. Te pido perdón porque he sido rebelde, porque he pecado, pero hoy reconozco que tú eres Jesucristo, que tú entregaste tu vida en la cruz, que derramaste hasta la última gota de sangre por mí y por ti, por mí y por, sí, por ti, o por Pablo, por Pedro, por todos ellos la entregaste. Así que gracias porque podré por medio de tu sangre entrar a la vida eterna y dejarles una herencia que perdure a mis hijos, a mis hijas, a mis padres, a mis hermanos, a mis compañeros de universidad, a mis compañeros de trabajo, al barrio donde vivo. Gracias, amado Jesús. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que buenas semillas, nos fuimos un poquito largo, pero valió la pena. Valió la pena ver que el Señor cumple. Que pasen feliz día, buenas semillas de todo el mundo y recuerden, el Señor los ama y nosotros también.